es tan devastador y aterrador porque confronta a la persona con los 4 conflictos básicos de la existencia: la muerte, la libertad, la soledad y la falta de significado. El día de hoy acompaño a la psicóloga Mariana Contreras. Mi nombre es David Vincent, también psicólogo, y vamos a estar hablando sobre esta emoción o etapa de nuestra vida en la cual nos vamos a ver envueltos, ya que a nuestra propia manera todos vivimos este proceso. Entonces, vamos a estar hablando sobre esto, cuándo es que me ha superado este tipo de emociones que suceden durante esta etapa, qué sentimientos se pueden dar, incluso trastornos. Me parece que iniciaste con una frase muy acertada, ¿no? Es un tema el que todos pensamos que conocemos, pero pues igual y no puede ser tan cierto en cuestión de saber específicamente por lo que yo tengo que pasar en un duelo, pero sí hemos pasado todos y todas por un duelo, ¿no? Entonces por eso nosotros consideramos pertinente en este episodio de Psicología en Desarrollo, pues a hablar acerca de este proceso y este sentimiento que es el duelo, ¿no? Y bueno, podríamos comenzar diciendo que el duelo es la manera en la que una persona reacciona ante una pérdida en general, ¿no? Porque hay diferentes tipos de pérdida, ¿no? Y pues incluye muchas cosas, muchas emociones, muchos sentimientos, que vamos a estar hablando de ellos a lo largo del episodio. Y pues es variable en mucho tiempo, ¿no? ¿Qué tipo de pérdidas podemos tener? Claro, nosotros como seres humanos, todos y todas, necesitamos de vínculos para crecer, para desarrollarnos, y entonces cuando esos vínculos se rompen o se pierden, surge un periodo de gran intensidad que nos lleva a desarrollar una serie de sentimientos que en la mayoría de estos nos provocan emociones o sentimientos aversivos, pero que tienen un final que nos va a ayudar a desarrollarnos, a seguir adelante. Cuando nosotros desarrollamos esta etapa y la resolvemos, que todos conocemos como duelo. Tenemos distintos tipos de pérdidas, y como todo lo que sucede a través de nuestras etapas evolutivas, como el crecer, desarrollarnos, ir formando hitos escolares, hitos laborales, y esta misma comunicación que vamos a tener con distintos y distintas personalidades a través de nuestra vida, nos puede llevar a que este dolor pueda ser demasiado personal o incluso generar empatía por el dolor que sienten otras personas. Muchas veces nosotros podemos presentar ira, dolor físico, insomnio, soledad e incluso muchos que veremos más adelante. Sí, yo creo que sobre todo tiene mucho que ver, como bien dices, que el duelo o una pérdida sobre todo implica la emoción de tristeza. Y hay que recordar que la tristeza, la función que tiene es empatizar con el otro, hacerle saber al otro, a la otra persona, que necesito de apoyo, que necesito estar acompañada para pasar esta emoción pues un tanto desagradable para mí. Entonces sirve como de acompañamiento. Entonces por lo tanto es importante que en estas pérdidas, o es muy común, que nos acompañemos unos a otros, unas a otras, para superar este proceso de duelo, ¿no? Entonces puede haber mucha clase de sentimientos o de conductas o de comportamientos que van a ser comunes en este proceso que se tiene que superar. Este tipo de pérdidas son relacionales, están justamente relacionadas con el otro, la otra, y no solamente puede ser el fallecimiento de una persona, también esto incluye personas cercanas, pueden ser separaciones en relaciones como divorcios, abandonos, la termina de una etapa como la graduación, terminar amistades, y también tenemos pérdidas intrapersonales, ya que estas tienen que ver conmigo mismo, ya sea que yo he perdido la capacidad cognitiva, he perdido la capacidad de la movilidad, he dejado o abandonado ciertas actividades que han sucedido durante mi vida, que hemos visto anteriormente, un poco se refleja con la apatía. Entonces vamos a llevar justamente a estas experiencias, ¿no? De nuestro propio ciclo vital, ¿no? A veces
como adultos podemos extrañar nuestra adolescencia, nuestras etapas de juventud y también como jóvenes, la propia niñez, o incluso como adultos, tener todavía estos momentos de extrañar esta pérdida de nuestra infancia. Entonces, estas son pérdidas evolutivas de nuestro ciclo de vida y entonces hay una serie de sentimientos y emociones que se van a ir desarrollando de acuerdo al tipo de pérdida y a la intensidad personal de cada uno de nosotros, a nuestra propia gestión emocional, a nuestra habilidad para comprender nuestras emociones, nuestro propio autoconocimiento, que van a determinar si una pérdida o si este proceso de duelo nos va a llevar a estancarnos en algún lugar o evolucionar de cierta forma. Eso también, por ejemplo, me hace preguntarme, con esta cantidad de pérdidas que podemos experimentar, ¿no? Porque pueden ser muy variadas, pueden ser personas significativas o incluso situaciones o cosas materiales, ¿no? Entonces, una pérdida, ¿tú consideras que implicaría que en cualquier pérdida se puede tener un duelo? Como mencionaba anteriormente, eso dependerá de nuestra propia habilidad o de la gestión de nuestras emociones, de nuestra inteligencia emocional y el nivel de apego con el objeto o con la persona, ya que probablemente no es lo mismo que yo tenga este duelo, porque existe cuando me gradué de la primaria a que cuando me gradué de la universidad. Entonces, puedo extrañar un poco más a unos compañeros sobre a otros, y esto va a depender de los vínculos y lazos que yo realicé en esa etapa, ¿no? De la importancia que marcó en mi persona. Entonces, cada persona puede tener un valor diferente ante ese duelo, pero este duelo existe ya que estamos sufriendo esta pérdida. Puede ser un duelo muy breve, un duelo muy pequeño, que va a ser resuelto con la aceptación de estar trascendiendo a una nueva etapa, de pasar página, de saber que tal vez en algunas situaciones puede ser algo natural, puede ser algo que marca mi camino hacia nuevos rumbos, o que mi desarrollo personal va a seguir adelante. Entonces, también puede ser que yo llegue a un entorno donde este duelo pues fue súbito, fue doloroso y yo no lo puedo manejar y entonces siento que esta pérdida no la voy a superar. Entonces, aquí hay una serie de ciclos o emociones muy comunes que la gente llega a pasar durante estas etapas de duelo muy conocidas. Sí, bien, ahorita que mencionas lo de los sentimientos, en general varía la intensidad, como bien comentamos, ¿no? De la situación, de la persona, del objeto que uno está perdiendo. Y que esto también va a variar en cuánto tiempo va a durar este proceso de duelo. Pero en general un duelo, pues los sentimientos que se experimentan, pues puede ser bloqueo en algunas ocasiones, ¿no? Como que todavía no, a uno no le cae el 20 de lo que está pasando. Tristeza, desesperanza también, ¿no? Pues porque está finalizando algo a fin de cuentas, o se está perdiendo algo, entonces es común que existe este sentimiento de desesperanza, a veces enojo incluso, ¿no? Por muchas razones. Culpa o incluso a veces alivio, ¿no? Insistimos, ¿no? Depende qué tipo de pérdidas se esté presentando, ¿no? Eh, y algunos pensamientos también pueden ser, por ejemplo, confusión, me puede costar trabajo concentrarme en mi día a día, alguna preocupación, incluso fantasear un poquito, ¿no? Con aquello o aquella persona que perdí, ¿no? Y en cuestión de sensaciones físicas, lo que podemos experimentar es pues incluso un poco una presión en el pecho o en la espalda, que es muy común en el momento de que sentimos tristeza. A veces dolores de cabeza, dificultad para dormir, eh, cansancio o fatiga. eh, y en cuestión de comportamiento, pues también se puede perder como cierto gusto por las actividades que uno tenía antes
justo porque está atravesando, ¿no? Esto es momentáneo, hay que recordar que si se siente, si uno tiene estos sentimientos, estos comportamientos durante mucho tiempo y sin una razón específica, estamos hablando de otra situación o incluso de un trastorno emocional. Pero en este caso, o sea, todos estos sentimientos, estos comportamientos, estos pensamientos tienen que ver con el duelo. Entonces, va a ser una etapa que se va a procesar, ¿no? Efectivamente, sí, la forma en que nosotros comprendemos esta pérdida, este proceso de duelo, se va a relacionar en el cómo cada individuo maneja la muerte en su propia vida, ya sea de forma consciente o inconsciente. Eh, Va a determinarse de muchas formas, como la cultura, las tradiciones, los rituales que hacemos para hacer estas despedidas, cómo es que nosotros interactuamos dentro de ellos, el hecho de vestir de negro, de hacer alguna ceremonia, de no tener alguna ceremonia, nos va a llevar justamente a la creación eh, pues de este entorno, de este pensamiento que nos puede ayudar a generar pues un cierre más positivo que otros y cierres también o atorarnos en algunas de estas fases porque no estamos preparados. Sin embargo, hay que recordar que efectivamente la mayoría de las personas está preparada para sufrir este tipo de pérdidas y entonces es por eso que a veces debemos de respetar que también el duelo puede ser muy breve para algunas personas o muy largo para otras personas, ya que dependerá del estado de confort de la persona, de la forma o del significado que nosotros entendemos, ¿no? Por morir, ya que a veces nos podemos sentir vulnerables, ¿no? Vulnerables en el sentido de recapacitar sobre nuestra propia vida, sobre nuestros hitos, sobre el por qué surgió esta pérdida, ya que muchas veces nos podemos generar culpas a pesar de que nosotros no tengamos este control de la situación. Y entonces esta vulnerabilidad y estas dimensiones también nos llevan a lo social, donde se nos exige que nuestro duelo también sea público. Si terminé una relación de pareja, la gente se sorprendería tal vez de que no tenga esta reacción emocional, o si alguien falleció, no la tuviera. Entonces tenemos este componente social que también nos va a llevar a que se encadenen esas emociones, porque hay una exigencia de los demás y hasta de nosotros mismos para cumplir lo que se esperaría que alguien tendría que afrontar en un duelo. Entonces a veces tenemos duelos que para nosotros son más fáciles de sobrellevar y no tenemos una carga emocional tan fuerte, pero la hacemos un poco fuerte añadiendo el peso de que tendríamos que vernos tristes, tendríamos que actuar de cierta manera y es muy importante que aprendamos juntos que no hay una manera adecuada o una forma correcta para demostrar estos sentimientos, ya que pues desde nuestro propio estudio, desde la psicología, nosotros aceptamos que hay verdades y no una sola verdad. Entonces esto sería una invitación para que la persona que nos esté escuchando se dé el tiempo o la tarea de identificar sus propias emociones y hacerlo tal vez de forma privada o pública, pero reconocer que no hay una vergüenza en lo que tú puedes llegar a sentir. Sí, bien, como tú dices, es importante que así como yo, a mí me gustaría que respetaran mi duelo, de lo que sea, que yo esté pasando un duelo, pues respetar el de la otra persona, ¿no? Cada quien es un mundo, entonces cada quien va a vivir su duelo de manera diferente. Y como bien dices, no hay una manera adecuada de pasar un duelo. Incluso hasta en la teoría nos dicen, ¿no? Las fases puedes ir regresar dependiendo qué tanto involucrado estés tú con lo que perdiste o con la persona que perdiste, eh, la naturaleza de ese vínculo que tenías con este objeto, esta persona, el tipo de muerte o de pérdida que fue, los antecedentes que tenías ante ese duelo y las características del entorno también que tenías cuando cuando sucede esta pérdida. Entonces, eh, es importante tomarlo en cuenta y permitirnos también a nosotros, a nosotras, vivir y sentir el duelo
que dure lo que tenga que durar, ¿no? Siempre y cuando, como bien dices, observándonos, cuidándonos de que no exceda en nuestros demás ámbitos de la vida, ¿no? Es cierto, nadie puede quitarnos el sufrimiento de la nada, pero la lucidez y la capacidad de mirarlo a la cara para afrontarlo y saber que es el inicio de un cambio para superarlo, es lo que nos va a llevar a frenar ese sufrimiento, que ya no sea un sufrimiento, que sea un desarrollo para mí. Entonces, poder expresar y saber que esto me va a llevar a un camino de superación de la propia pérdida para afrontarla, para desarrollarme mejor, para generar relaciones sanas a futuro, para evitar las culpas que tengo con esta persona o sentirme en deuda, nos va a llevar a considerar pues que muchas veces eh, hablar sobre algunas pérdidas como la muerte, como el término de una relación, se vuelve algo pues tabú, ¿no? Algo que nos lleva mucho al miedo, al abandono, a una impotencia como componentes de nuestra vida por estar pasando por esta situación. Pero cualquier persona que se encuentre en estos momentos atravesando esta etapa de duelo, es muy importante que todo está sucediendo por movimiento. Entonces, el mismo cambio se tiene que generar por movimiento, por no dejar que una emoción prevalezca, porque estas no son infinitas, no se van a quedar todo el tiempo ahí. Como no podemos estar todo el tiempo felices, tampoco podemos estar todo el tiempo tristes, ¿no? Entonces se generan una serie de problemas, tanto biológicos como a nivel emocional, cognitivo, personal, que nos van a llevar al resultado de quedarnos, pues, atorados, de saber que estamos en esta forma en la que creemos que no vamos a poder darle la vuelta a una situación. Pero justamente, ¿no? Tú mencionabas, ¿no? Hay ciertas etapas que no son lineales, donde yo puedo ir y venir, y entonces, pues hay 5 etapas que son como muy conocidas. Más adelante vamos a expandirlas, pero ¿por qué no nos hablas un poco justamente del modelo Kubler-Ross? Sí, esta psicóloga alemana estudió durante pues, toda su vida la cuestión de muerte y la de duelo, y entonces es la que nos propone estas 5 etapas de duelo que la mayoría ya conocemos, que es la negación, la ira, la negociación, la depresión o tristeza y la aceptación. ¿Qué implica cada una? Bien, la primera, la negación, es, pues esta, acaba de pasar el suceso, ¿no? Acabo de tener yo la pérdida, comienza este duelo, y pues puede variar el tiempo, como bien insistimos, ¿no? Pueden ser días, semanas, eh, y los sentimientos que se llegan a experimentar en esta etapa, sobre todo es de un choque emocional, como si apenas a uno le estuviera cayendo el 20 de lo que está pasando. Es acostumbrarse a hacerse a la idea de que esa persona, sobre todo hablando en cuestión de duelo, de luto, esa persona ya no está. Entonces, muchas veces caer en cuenta que ya no vamos a ver a esa persona es muy difícil. Y por eso se llama negación, porque a veces no queremos aceptar que esta pérdida la estamos pasando. Eh, Evitamos hablar sobre incluso sobre la pérdida porque como que tenemos miedo a enfrentar esto que está pasando, esto que está viviendo, que cayó de repente a nuestras vidas, ¿no? Incluso también si es una pérdida que, por ejemplo, por enfermedad, ¿no? Enfermedades crónico-degenerativas, sobre todo como el cáncer, que uno está predispuesto a que en algún momento alguien va a morir, pero de todas formas no sabemos cuándo. Entonces, esta negación es la primera etapa es la que nos hace ver, está pasando, y que nos va a costar trabajo aceptar o ver la situación que estamos viviendo. Y en esta etapa a veces también se puede como aplazar el dolor que se está sintiendo justo por esta negación, esta falta de aceptación que se está teniendo ante la pérdida. Y posteriormente pasamos a la ira, ¿no? Esta tiende a durar un poquito más, semanas, meses incluso, y es cuando estos sentimientos como de negación ya pasan a ser como de frustración o de ansiedad.
¿no? Involucran sobre todo, como bien dice la etapa, ira o enojo. Eh, la persona que está experimentando el duelo se puede sentir agitada, eh, Ujú. preocupada, puede llegar a haber pensamientos de la persona que perdieron, recordarla, pues, pero más bien en esta búsqueda de qué se pudo hacer para evitar lo que pasó, ¿no? O sobre todo también buscar culpables, ¿no? Si yo hubiera hecho algo diferente, por ejemplo, o si eh, en caso de enfermedad, ¿no? Si el doctor hubiera hecho el tratamiento antes, o se hubiera diagnosticado antes, entonces empezamos a buscar el responsable de la pérdida, cuando a veces la muerte sabemos que llega de maneras muy diversas y no siempre tiene un responsable, ¿no? Entonces, en esta etapa se busca cómo encontrarle una razón a todo eso que yo estoy sintiendo. Esta frustración de saber que, pues, que no voy a volver a ver a esa persona. Y es por eso que se busca encontrar una razón del por qué no la voy a poder volver a ver, ¿no? Eh, y luego pasamos a la negociación. Esta tiene que ser un poquito más breve. Y aquí es cuando le empezamos a buscar o a encontrar significado a esta pérdida. Eh, Puede ser a través de acercándome con otras personas, empatizar con alguien más que ha perdido a alguien también o que está viviendo el duelo también conmigo. Eh, y en esta etapa sobre todo se empieza a preguntar qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. En esta etapa también se busca pues preguntarse qué pudo haber sido diferente, eh, buscando una razón más hacia consuelo que a enojo o culpables, como era la etapa pasada, ¿no? Y en la depresión, no es que nos dé depresión, sino se le nombra así justo por la característica que tiene de que tenemos muchas emociones asociadas a la tristeza o a la depresión, ¿no? Nos sentimos abrumados, desprotegidos, desprotegidas. Eh, en este tiempo también tiende a durar un poquito más esta tristeza, vaya, esta depresión. Eh, Sobre todo es porque uno ahora sí ya está asimilando la pérdida, ya lo ve más como recuerda a la persona por alguna canción, algún momento, algún lugar, ¿no? Que tuvo ciertos recuerdos con esa persona, sobre todo si es importante eh, para lo que lo está viviendo. En esta depresión, pues se da más, ya un tanto, se hace consciente de que no se está la persona que se perdió y entonces se recuerda un poquito con más nostalgia. Ya no buscamos culpables, ya no pensamos que pudimos haber hecho diferente, sino ya sabemos que está pasando, que no vamos a poder volver a ver a esa persona que perdimos. En esta tristeza, como bien hablábamos al principio, pues buscamos apoyo en nos y las demás personas que nos rodean, ¿no? Para que nos ayuden a salir de esta situación que estamos pasando, de esta pérdida. Para así pues llegar a la aceptación y es cuando hay pues cierta resignación o sobre todo cierta aceptación de, ok, ya no voy a volver a ver a esta persona, recuerdo lo que viví con ella, recuerdo lo que le gustaba hacer, eh, etcétera de cosas, pero ya me ajusto a vivir sin esa persona, ¿no? Eh, es ya la última fase y sobre todo llega prácticamente después de un año, ¿no? Tomando en cuenta todo lo que duraron las demás fases. Se aprende a convivir pues con este dolor que poco a poco se va a ir desvaneciendo y va a pasar a ser pues aceptación y se va a continuar, se va a volver a equilibrar en nuestra vida cotidiana este sentimiento, ¿no? El conocer estas manifestaciones y fases de duelo tiene una utilidad práctica para nosotros, ya que si entendemos que las fases son un esquema donde nosotros podemos reconocer algunas de las emociones que podemos llegar a pasar y no como un sistema rígido de orden en el que tenemos que pasar en ese mismo orden estas situaciones, nos puede ayudar a guiar a la hora de saber en qué momento o en qué situación me estoy quedando atorado o si ya completé el proceso de este duelo. Entonces nos va a llevar a una aceptación,
una sanación, ya que esto es una dinámica interna de nuestro propio cuerpo, así como a veces nosotros tenemos una cortada y la piel cierra, curamos. Entonces, este rasgo o este duelo nos va a permitir enfrentarnos a ese dolor en lugar de negarlo. Entonces, Shelby y Sanders y Baldwin nos dicen mucho sobre estos procesos, empiezan a hacer unos nuevos estudios y empiezan a desarrollar que este duelo nosotros debemos de empezar a renunciar a lo que está sucediendo, a las construcciones que conocemos sobre el propio mundo, ¿no? Sobre la persona que ha partido, sobre la relación o el entorno que hemos dejado, ya sea un espacio de trabajo, compañeros, etcétera. Sobre esta etapa que ha finalizado, sobre una pérdida material, entonces nosotros tenemos que renunciar a eso que existía antes para generar un nuevo esquema, construir algo acorde a nuevas situaciones, a nuevas circunstancias, realistas, objetivas. Entonces se desarrollan unas fases distintas también para darle pues más amplio espectro a las emociones o sentimientos que podemos llegar a sentir. Y entonces ellos mencionan que la primera fase es que nosotros podemos llegar a sentirnos aturdidos, un shock, ya que pues estamos incrédulos, esto es muy parecido a la negación, entonces tenemos un desconcierto de qué está sucediendo, ¿no? Incluso nos sentimos desorientados en tiempo, en espacio, ¿dónde estoy? ¿Por qué está sucediendo? ¿Cuándo está pasando? Creemos que no es algo que está sucediendo y nosotros nos paralizamos, algunos nos quedamos inmóviles o incluso inaccesibles a mostrar pues nuestros sentimientos. Entonces, esto es una oportunidad que nosotros tenemos para abordar pues estas informaciones que están llegando y empezar a procesarlas. No nos va a llevar siempre un momento llevar a reconocer que lo que está sucediendo es real. Entonces nosotros llegamos a tener pues la siguiente fase, la siguiente etapa, que es nuestro anhelo y nuestra búsqueda, ya que está marcada por una urgencia que va a empezar a hacer que broten todos estos sentimientos, donde nosotros nos vamos a concentrar únicamente en recobrar esta relación, en recobrar eso que perdimos, ese objeto, ese trabajo. Nosotros vamos a estar concentrados en querer que todo vuelva a un status quo donde estábamos o creíamos que estaríamos bien. Porque en la mayoría de las ocasiones también nos podemos dejar engañar un poco y a pesar de que tal vez la situación estaba mal con mi pareja, con mis padres o con algunos roomies y tenemos este sentimiento de, ay, estamos haciendo algo nuevo, ¿no? ¿Qué está pasando? Y si mejor le pido perdón y volvemos a arreglar todo, eso llega a suceder, ¿no? Entonces, hay que saber reconocer que a la medida que vamos a ir tomando conciencia de esta pérdida, de saber que es algo que no nos conviene, que ya estamos cerrando por nuestro propio bien o porque lastimosamente es algo que sucedió de manera súbita y fuera de nuestro control, reconocer que esta pérdida nos va a llevar de un lugar a otro. El valor que nosotros otorguemos, si esto va a ser positivo o negativo, es una responsabilidad acerca del procesamiento de estas emociones, de cómo yo voy a tener. Entonces vamos a llegar a sentirnos desorganizados, a tener desesperación, que es la siguiente etapa que ellos mencionan, donde entonces nosotros vamos a tener esta falta de emoción por hacer ciertas cosas, o vamos a tener momentos que nos recuerden a cosas que hacíamos con esta persona. Entonces nos va a llevar a la tristeza, nos va a llevar a un llanto incontrolable en algunas ocasiones para algunas personas, nos puede llevar incluso a aislarnos, a una soledad. Y ahí es donde más tenemos que cuidarnos, ejercer nuestra habilidad de autocuidado y reconocer el no ponernos en situaciones de desgracia, peligro en nosotros mismos, ya sea en condiciones de mejora que nos va a llevar a la siguiente fase, a una fase de reorganización,
o a donde va un giro positivo, ¿no? En nuestra vida, ya que nosotros nos vamos a adaptar, al final nos vamos a adaptar a nuevos patrones de vida, sin la persona que nos abandonó, sin la persona que nosotros abandonamos o sin este objeto que perdimos, ya que nosotros vamos a poner en funcionamiento todos nuestros recursos personales. Es por eso que es recomendable asistir con profesionales de la salud si nosotros consideramos que nuestro acervo de habilidades personales es disminuido y queremos pues justamente, ¿no? Prevenir antes de que sea una pérdida, tener estas herramientas personales como el autocuidado, el amor propio, la inteligencia emocional, la asertividad, o incluso en el proceso asistir con un profesional para generar estas buenas prácticas de calidad, de utilidad, para entender que no hay un adeudo con la persona que se fue o con la persona en la que nos fuimos. También hay que, bueno, aquí invitaría al público, puedes encontrar en YouTube o en la página de Facebook un webinar sobre responsabilidad afectiva, ya que nosotros también podemos ser un poco agresivos a la hora de abandonar a otras personas. Hay que cuidar mucho este rol cuando lo ejerzamos, el saber hacerlo con responsabilidad y con asertividad. Sobre todo estas fases, estas etapas, hay que estar muy conscientes que podemos quedarnos atorados en una, o nos puede costar más trabajo pasar de una a otra, dependiendo del modelo con el que más uno se sienta identificado. Y que eso es totalmente normal, ¿no? Justo por estas herramientas que cada una poseemos. Porque a fin de cuentas la pérdida es parte de la vida. Ya sea pérdida de muerte o pérdida de dejar ir algo o de dejar ir a alguien, ¿no? O que nos dejen ir a nosotras, ¿no? Entonces, es importante que tengamos en cuenta, pues esto, ¿no? Que la pérdida es parte de la vida. Y yo creo que con mayor razón sería bueno entonces que nos pusiéramos a pensar en qué habilidades o qué herramientas tenemos para superar esas pérdidas que podemos tener a lo largo de la vida. Porque con base en eso también nuestro duelo va a ser diferente o lo vamos a afrontar de manera diferente. Entonces, también es por eso que existen diferentes tipos de duelo. Encontramos también que hay dos tipos de duelo. El primero es el complicado, que es justo esta dificultad para pasar de una fase a otra, de una etapa a otra. Vamos a ir escribiéndolos brevemente. Y el otro que tiene que ver un poco más con alguna otra afección, sobre todo mental o emocional, que es el psiquiátrico. Entonces es muy importante que conforme vayamos mencionando estos tipos de duelo, ustedes pues vayan identificando si se encuentran en algunos, si consideran que alguna otra persona se encuentra, pues para tomar cartas en el asunto, ¿vale? Por ejemplo, tenemos el duelo ausente o retardado, que es quedarnos como en esta etapa de negación, de que aún no nos cae el 20 de lo que está pasando, o no, sobre todo no queremos verlo, y nos puede generar frustración o ansiedad, y nos cuesta trabajo pasar de la negación a la ira. De igual forma, podemos tener un duelo inhibido, en el cual las emociones que nosotros llegamos a presentar pareciera que son nulas, en el sentido de expresarlas, porque es probable que nosotros las reconozcamos, sin embargo, estas manifestaciones no van a ser visibles para otros. También podemos tener el duelo prolongado, o también llamado crónico, y aquí es que nos mantenemos un poquito en la etapa depresiva o de tristeza, ¿no? Y eso se puede incluso generar una depresión, que eso ya es otro tema que hemos hablado anteriormente. Entonces también cuestión de que nos vayamos observando o vayamos observando si alguna otra persona lo manifiesta para brindar el apoyo necesario, ¿no? Porque en este duelo pues nos quedamos únicamente con la tristeza, con las emociones pues un tanto desagradables, y nos puede costar trabajo salir de ahí solos o solas. Entonces es importante que lo observemos. De igual forma, nosotros podemos presentar un duelo no resuelto, que puede ser similar al anterior, en el cual nos fijamos en una sola etapa, nos fijamos en lo negativo, o del lado contrario, podemos tener un duelo intensificado, en el cual se produce una reacción emocional pues un poco mantenida en el tiempo.
O también puede haber un duelo que le llaman enmascarado, que es que no me permito sentir las emociones o los sentimientos que estoy teniendo ante este duelo. Y como lo hemos hablado en episodios anteriores, las emociones tienen que salir de una manera. Entonces van a salir de manera, las vamos a experimentar de manera somática, ¿no? Con problemas estomacales, con dolores de cabeza, con alguna otra afección que nos pueda devenir una enfermedad incluso más grave. Entonces es importante, y siempre hacemos el énfasis, que cada etapa de la vida implica ciertas emociones y sentimientos y que no siempre van a ser agradables, pero que es importante sentirlos para sobrellevar lo que estamos viviendo. Sin embargo, si esto pues escala de manera ascendente, nos puede llevar a desarrollar un duelo psiquiátrico. Este duelo psiquiátrico va a ir acompañado de una serie de trastornos o de un trastorno en el cual se va a tener que cumplir ciertos criterios de diagnóstico y pues sabemos que los narcisistas llegan a tener mucho a este tipo de duelo, ya que particularmente son sensibles a la pérdida de relaciones, de objetos, ya que buscan tener ese control, ¿no?, sobre sus objetos amados. Y como bien dices, en este tipo de duelo psiquiátrico es importante poner aún más atención porque implica algunas situaciones o estados mentales un poco más complejos que son de más observación, ¿no? En este tipo de duelo psiquiátrico se puede dar un tanto el sentirse identificado con esta persona que se perdió. Podría sonar como un poquito histriónico, entonces eh, la razón por la que, el motivo por la cual perdí a la persona, me puedo sentir identificada con esta pérdida, entonces me puede hacer más difícil procesar este duelo. De igual forma, nosotros contamos con comportamientos obsesivos, ya que se provoca una ambivalencia, que esto es tener emociones reconfortables o emociones aversivas sobre la persona a la cual pues sufrimos esta pérdida. Nosotros podemos entonces estar en una duda, en una encrucijada sobre si tenemos sentimientos de culpa por la situación. Entonces nosotros empezamos a generar una elaboración que nos lleve a un cambio que elabore nuestra relación, que nos ayude a superar esta fase. Nosotros tenemos que evitar generar depresiones graves o prolongadas. O también se puede dar esta falta de autoestima o pérdida de la autoestima. Si estamos pasando por alguna otra situación, como hablamos al principio del entorno, y esta pérdida pues nos agarra un tanto en curva, puede que acabe con nuestra autoestima. Incluso llegar a veces a tener ciertos pensamientos e ideas suicidas, entonces es muy importante al momento de identificar esto, pues atender estos pensamientos, estas ideas que estamos teniendo para poder subir la autoestima y pues superar este proceso de duelo de manera adecuada. También hay que cuidarnos mucho de una sobreexcitación o sobreestimulación psicomotriz de nuestro humor a llevar a episodios eufóricos o de alegría que desemboque después de este proceso pues depresivo o en la parte de nuestro propio duelo donde creemos que ya se está solucionando, pero va a venir acompañado después de un cuadro depresivo. Entonces es muy importante que esto no se produzca de una forma maníaca en el cual vamos a estar rebotando entre una tranquilidad o felicidad o estabilidad, pero va a ser espontánea y regresar a nuestro cuadro de depresión. Y pues finalmente también observarnos o cuidar en pues concluir estas fases, ¿no? Porque si a la mera hora no llegamos a la aceptación o a la conclusión de este duelo, nos va a ser más difícil superarlo y nos puede devenir en alguna otra enfermedad. Porque nos mantenemos con la idea de esta persona que perdimos, sobre todo este luto, este fallecimiento, y no nos permite continuar con nuestra vida. Entonces, es importante que le demos finitud a este duelo que estamos teniendo para que pues, nosotros también podamos continuar en nuestro día a día. Sí, no va a ser lo mismo, pero como bien hablamos al principio, es parte de la vida tener pérdidas. Pues un discurso delirante donde tal vez aún seguimos negociando sobre lo que está sucediendo, sobre si esta pérdida fue real
o no, incluso nos mantenemos en esta idea, ¿no? De evitar nombrar esta pérdida, recordar esta pérdida. Y retomando todo lo anterior, podemos decir que el duelo, como evento común en nuestra vida, se va a dar a través de estas pérdidas, ¿no? De estas personas allegadas, de personas terciarias en nuestra vida, de momentos de desarrollo, de muchas emociones que vamos pasando de forma evolutiva y que va a estar presente en diferentes momentos, en diferentes etapas de nuestra vida, y hay que saber darle un resignificado, llevarlo a que este proceso nos va a llevar a comprender el por qué sucedió de forma espontánea, o el por qué sucedió de forma premeditada, o el por qué tuvo que pasar esto, ¿no? Para que yo tuviera que desarrollar estas nuevas emociones, para que yo pudiera controlarlas. Entonces es muy importante prevenir que nuestro duelo se convierta en duelo patológico, y nosotros necesitamos tener una valoración clínica. Esta valoración clínica pues va a ir acompañada de todos estos síntomas que hemos estado mencionando, de signos de estrés que presentemos, de irritabilidad, de nuestro enojo, de nuestra tristeza, de bulimia, incluso de apetito, falta de apetito o demasiado apetito. Y entonces es muy importante brindar un tratamiento. Entonces, si nosotros conocemos a una persona que está pasando a través de estas etapas, o yo estoy pasando a través de estas etapas, que lamentablemente es algo muy común en la etapa en la que estamos viviendo bajo pues los esquemas de esta emergencia sanitaria, es muy importante y recomendable pues que refieras a estas personas con un profesional de la salud. Nosotros como Fogata Azul contamos con el servicio de acompañamiento emocional. Nos puedes mandar un mensaje a nuestras redes sociales, a nuestro WhatsApp, que más adelante lo compartirá Mariana, a nuestro Messenger, y nos puedes encontrar en las redes sociales como Fogata Azul, Psicología y Desarrollo, y también en Instagram y Twitter como Fogata-Azul. Y pues nada, complementando esto que comentas, es fundamental que nos permitamos sentir todo lo que implica este proceso de duelo, y que si vemos que necesitamos ayuda para superarlo de manera adecuada, pues no dudemos en pedir ayuda, sobre todo profesional de la salud mental, como bien comentas, y pues nosotros podemos, como psicólogos, podemos apoyarlos en esto. Recuerden que tenemos más episodios en los que hemos hablado sobre, más específicamente, de salud mental, sobre la psicoterapia, sobre diferencia entre emoción y sentimiento, y que también de vez en cuando tenemos invitados. Entonces no olviden visitar los demás episodios del podcast. Nos encuentran en cualquier plataforma disponible de audio. Y también tenemos una página de internet, proyecto fogatazul.wordpress.com, en la cual subimos un blog sobre salud mental y desarrollo personal todos los lunes, también para que lo chequen. Y también si consideras que necesitas ayuda o piensas que alguna persona cercana a ti necesita ayuda, puedes agendar una cita con nosotros al WhatsApp 55 44 56 98 55, y pues con gusto vamos a atenderte.